Los miércoles a las 19 horas, Graciela Leguizamón y las runas de Gonzalo Romero conviven entre temas, ideas, tendencias en familia, con aroma de café. Miércoles, 19 horas, por la 88.7 FM Ciudadela, con aroma de café. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas algo, como digo yo. Buenas tardes. Bueno, Gonzalo, hoy estamos tete a tete, sin invitados. Tengo ganas de hacerte la entrevista, decir que No, tengo ganas. no, Bueno, pero sabés que las entrevistas acá no son pautadas. Así que en algún momento te voy a caer ahí. Hoy no. Tenemos la conmemoración del natalicio de nuestro héroe nacional, José Gervasio Artigas, que fue un militar y estadista rioplatense. Nacido el 19 de junio de 1764 en la casa de sus abuelos, en lo que era el Virreinato del Perú. Durante su niñez fue educado por los curas franciscanos y vivió mucho tiempo en el campo de su familia en la zona de lo que hoy es Sauce, en el departamento de Canelones. Se vinculó con los africanos esclavizados y con los indígenas de la zona y aprendió las tareas de campo. Se unió al cuerpo de blandengues y renunció para unirse a la revolución que se gestó en Buenos Aires. Luego lideró al pueblo oriental en las distintas batallas y fue el ideólogo de la Liga Federal. Gobernó tras expulsar a los españoles y más adelante fue derrotado por los portugueses. Se exilia en Paraguay, donde muere el 23 de septiembre de 1850 en Asunción del Paraguay. Bueno, tuvo una cónyuge conocida, es decir, de las muchas cosas que se han dicho de Artigas, que se llamaba Rosalía Rafaela Villagrán. Después tuvo unos cuantos niños, bueno, pero antes eran normales. Era normal. Francisca Eulalia, Petrona Josefa, Juan Manuel, María Clemense, José María, María Vicenta y María Agustina. Viste que el María se repite. Antes era muy normal que se le pusiera el nombre de los santos del mes en que nacían las criaturas o un santo que estuviera vinculado con la iglesia. Normalmente se usaban nombres que tenían que ver con algo de las santas o de la iglesia. Más allá de su legado histórico, el líder de los orientales dejó poco patrimonio personal, cosa que sería raro que no deje nada. Claro. Bueno, se componía de una pieza en la casa natal, en donde había estado en su niñez, un retrato hecho en vida, algunas cartas y un predio que se encuentra ubicado en el actual municipio B. Uh-huh. Una de las cosas que yo quería resaltar de Artigas, que me parece interesante, que es una opinión muy personal, Artigas como libertador no entra en el cuadro de los libertadores latinoamericanos. Primero que era federalista y los otros libertadores no, eran más bien de tipo republicanos o imperialistas inclusive. Pero hay algo en la ideología, en el ideario que tiene Artigas, que yo estuve leyendo mucho algunas mentalidades, algunas filosofías que tenían que ver con los guaraníes y una filosofía yorubas y bantúes. Había cosas de Artigas que tienen mucho que ver, más que nada, con la idiosincrasia de los indios y de los esclavizados. Pues él estaba muy cerca. Él tiene, durante toda su trayectoria, a uno de los hombres más poderosos dentro del grupo de esclavizados, con más sapiencia, que era Ancina. Claro. Hay muchas cartas escritas. Primero se decía que Ancina leía y otras veces decía que no, que Ancina vaya a saber si escribió, si los poemas son de él. Sin embargo, hay muchas cartas en donde se menciona Ancina y se menciona Ancina en distintos movimientos como un embajador. Vendría a ser como el canciller en cierta medida. Y esa cercanía que tiene Artigas no la tienen los otros libertadores. No. Y me parece que eso también forma parte de
nuestra idiosincrasia, porque hay que entender que cuando se van en el éxodo, la familia Artigas tiene, creo que son 40 esclavos a su cargo. Es decir, esa cosa doble, ¿no?, que tenemos los uruguayos, pero con esa mentalidad que en muchos casos han vencido mucha discriminación y en otro lado ha dejado un poco una discriminación sutil. Yo creo, entre muchas cosas, bueno, fue fruto de su tiempo. Por supuesto, no podemos salirnos del contexto. No me puedo salir de contexto porque en su tiempo existía la esclavitud. Por supuesto. Él fue criado con esclavos, en ese entorno, claro. Pero capaz, para mí, lo más revolucionario de Ortega, entendía lo que es la libertad. Sí. Si tú entendés lo que es la libertad, entendés todo. Entendés todo, en definitiva. Y él entendía, porque entendió la libertad. Él, por ejemplo, yo creo no, he leído que él no iba liberando esclavos de hacienda en hacienda, pero esclavos que se escapara de hacienda y que se quisiera unir a él básicamente ya lo declaraba libre. Claro, pero había también como una especie de semitrampa, ¿no? Que se decía que cuando vos participabas en la guerra, eras partícipe del grupo de la guerra, también te daban la libertad. Es decir, cuando tú unías a alguno de los grupos, ¿verdad?, se suponía que te otorgaban la libertad. Entonces, digo, quizás no sé si el espíritu libertario era tan libertario. Creo que sí, porque si no hubiera tenido a Ancina, ¿verdad?, a su lado. Y en el cargo que lo tenía. Tenía, pero también tenían los indígenas también, claro, en esos casos. Ahora, leer las instrucciones del año 13 que normalmente nos hablaban en la escuela y en el liceo Agata si se pasaban por arriba, ¿verdad? Pero leer las instrucciones del año 13 y leer las cartas de Artigas, que hay un libro que tiene mucha cantidad de documentación, que se llama El genocidio charrúa del licenciado Eduardo Pizarno. Es decir, era una belleza, porque en realidad no, sin salirnos del contexto, él tenía una mente bastante evolucionada. Bueno, te cuento, como yo quería hacer el homenaje sin esas músicas tradicionales, sin los temas tradicionales, llamé a mi amigo Yabor. Ajá. Y mi amigo Yabor me permitió, porque le tenía que pedir permiso, emitir un preciosísimo tema que se llama Escuche mi general. Ajá. Es un tema maravilloso, realmente, que Yabor escribió cuando era muy joven. Bueno, pero él nos va a explicar entonces cómo es esto del tema y la importancia que tiene hoy el tema, porque está incluido hasta en una película. Vamos a escucharlo un poquito y enseguida escuchamos el tema. Muy bien. Gracias a vos. Tenés la exclusividad, te aviso, porque ese tema muy pocas personas lo han escuchado. La canción que compuse cuando tenía 21 años fue grabado en un concierto hace muchos años, en el año, cuando tenía 22 años. Para ser más precisos, en el año 72. Y no la canté más. Y está la película que se llama La fuga de Artigas, que anda por todo el mundo, ha ganado varios premios, que está hecha por cineasta de San José, que está viviendo acá en Colonia. No la he grabado en disco todavía, así que espero que guste el tema, porque creo que es un tema que no ha perdido vigencia para nada. Escuche mi general, si es que puede oírnos desde ahí. Escuche mi general, si es que puede oírnos desde ahí. Tanto soñamos que hubiera en el país un solo dedo de sus manos que una vez
encendieron el candil libertador, alumbrando en el azul, porque mi corazón es el corazón de quien le seguirá en la vida y en la muerte hasta el final, don José, mi general. Qué lindo es caminar con hermanos que abrazan su ideal, que sabremos cumplir sin vacilar, pregonando su verdad. Escuche, mi general, si es que puede divisar este lugar, vibra un pueblo con ansias de igualdad y a la opresión desterrar. Aunque se diga que ya nunca volverá, firme y presente en nosotros siempre está su conciencia, valentía, humildad, señalando el camino una vez más, porque mi corazón es el corazón de quien le seguirá en la vida y en la muerte hasta el final, don José, mi general. Porque mi corazón es el corazón de quien le seguirá en la vida y en la muerte hasta el final, don José, mi general. Bueno, una belleza. Yo le agradezco de corazón a Yabor. El año pasado, como te contaba Gonzalo, él me mostró el tema, me lo dio a escuchar, él vive en Colonia y me encantó. Le dije, déjame que yo cuando tenga una oportunidad, la verdad, hoy buscaba, lo llamé por teléfono y digo, mira, quiero pasar este tema. Me dice, yo te lo paso, no sé qué, y justo armamos una pequeña entrevista, porque lo quiero entrevistar, por supuesto, como corresponde, pero claro, él, tiene que venir de Colonia. Sí. Entonces, porque él la quiere hacer en vivo, la entrevista. Está bien. Es muy cumplido. Y la verdad, cuando la volví a escuchar, dije, la pucha, qué buena canción, qué buen tema. Y bueno, ya está incluida entonces en una película que logró varios premios, inclusive por gente que está viviendo en Colonia, que está bueno también descentralizar un poco, ¿no? Sí, claro. Pero digo, bueno, esta fue la canción maravillosa que nos regaló mi queridísimo amigo Yabor. Y vamos al tema central de las familias, que son los abuelitos. Sí. Y bueno, hablando de los abuelitos, quiero leer primero. Yo puse una consigna por favor, en Facebook, y dije, a ver, ¿qué opinaban, qué recuerdos y qué vivencias tenían de sus abuelos y abuelas? Entonces recogí el texto de una de las fans que tenemos. Ajá. Había uno muy lindo de Lina, que es de aquí, de emisora Ciudadela, pero desgraciadamente no pude pedirle autorización para leer, porque me gustó mucho el texto que ella puso. Claro. También. Bueno, vamos a hablar de los abuelos y vamos a ver qué era lo que decía María Cristina Fernández Herrera hoy ante la pregunta que hice en Facebook. Y es muy probable, María Cristina, que apenas podamos, te vamos a decir dónde recoger el jarrito con aroma de café. Genial. Como un regalito, ¿verdad? Para que, como agradecimiento, ¿verdad? De que hayas participado en esta consigna. Y hacernos partícipe de tu historia. Ahí está, porque nos hace partícipe de la historia. Bueno, después vamos a hablar de los study, que es una nueva forma, no es una forma común de trabajar. Bueno, el mejor de los recuerdos, dice María Cristina, me enseñó mucho.
habla de su abuela. Fortaleza, tesón a no desperdiciar las oportunidades a lograr mis sueños. Disfrutar de una buena comida y vino, coser, tejer, bordar, hoy tan apreciados. Con pinche protectora, recuerdo sus charlas, el timbre de su voz, consejos que aún hoy soplan en mi oído. El traje de novia que hicimos juntas, sus mates y los de cascarilla o té con cáscara de limón y naranja en invierno. Tantos más, era uno de mis grandes amores que está siempre conmigo, obviamente que la abuelita ya no está. Claro. Y yo quiero compartir un recuerdo también de mi abuela Florencia, que mi abuela Florencia era muy pícara. Entonces ella quería que nosotros leyéramos. Ella consideraba que la lectura era muy importante. Entonces sobre todo en invierno, ella hacía chocolate y bizcochitos de anís. En aquel tiempo hacer chocolate no era muy económico. No. Y los bizcochitos de anís sí, porque eran como una especie de buñuelitos. Pero nosotros íbamos por el chocolate y los bollitos de anís. Entonces cada 10, 15 días íbamos a la casa de mi abuela, nos ponían almohadones en el suelo y nos hacían leer. Sacaba del latón, un latón de esos de lata, sí, claro, sí. Sacaba una cantidad de revistas viejas, sí, antiguo. Libros de, yo qué sé, de Tom Sawyer, libros de selecciones, no había libros, eran todos viejos, medios destartalados, pero nos hacía leer. Y bueno, si te distraías, ella tenía una varita en membrillo, ¿no? Entonces te tocaba así como diciendo, no te hagas el loco. No te hagas el loco porque mira que... Y también no había otra cosa. Es decir, en ese tiempo no había otra cosa. Estaba eso, leer, la música, pero realmente ella le daba mucho valor a la lectura. Pasaron los años y un día con mi prima Miriam Raquel Silva estábamos revolviendo unos documentos y nos encontramos que mi abuela nunca supo leer ni escribir. Sin embargo, para ella era muy importante porque decía que la lectura era la llave para nuestro futuro. Esta es lo que comparto yo de mi abuela. Y Gonzalo, ¿vos te acordás algo de la abuelita o del abuelito? Sí, me acuerdo. Uh-huh. Me acuerdo básicamente, sobre todo los juegos de cartas. Sí, clásico, ¿no? La escoba del 15. Sí, la lotería, todas esas cosas. La escoba del 15. Claro, porque estaban ustedes dos. Me quería enseñar la escoba del 15. Ajá. Y las calenturas, las furias que se agarraba cuando yo me equivocaba, pues ella quería que saliera perfecto, que yo no me equivocara. Claro, que ganaras también. Y que yo ganara, porque era una forma de enseñarme matemáticas. Claro. Y era eso lo que yo recuerdo de ella. Y cocina en particular, ella no cocinaba muy bien. Ajá. De hecho, no cocinaba o no le gustaba cocinar. Lo que sí, hacía sopa. Las sopas, sí. Hacía una sopa muy rica, pero hasta ahí quedaba. Lo de Lina, por ejemplo, de acá de FM Ciudadela, Lina hoy compartió en el WhatsApp de la radio que ella se acordaba de su abuelita por la cocina, que aprendió el gusto, el arte de la cocina a través de su abuelita. Y bueno, todos nos acordamos de los abuelos porque nos dejan buenos recuerdos, buena memoria. Por ejemplo, otra de las cosas que me acuerdo, que ella no cocinaba, pero ella sí tejía. Y tejía muy bien. Ajá. De hecho, tengo en casa todavía, tengo los manteles tejidos por ella y las colchas tejidas por ella. Porque hacía crochet. Hacía crochet. Claro. Tejía crochet y le quedaba espectacular. Entonces, me imagino. Todo ese tipo de cosas, esos crochet cuadriculaditos. Sí, que son los cuadraditos. Con los cuadraditos, y eso les daría fantástico. Sí, son los buenos recuerdos. Bueno, vamos a hablar de esos abuelos que nos dejan estos tan buenos recuerdos. Y la presencia de estos abuelos en la vida de sus nietos es un recurso muy valioso en todos los sentidos. Pero ¿cuál es el papel que juegan estos abuelos en la educación de los niños? Ellos pueden contribuir con sus experiencias, sus cuidados y consejos y sobre todo la presencia familiar. Del abuelo lo que es más importante es la presencia, el que sea un abuelo presente. En la vida de los niños representa también una riqueza valiosa en todos los sentidos. Abuelos y abuelas no solo cuidan de sus nietos, sino también que
controlan en cierta medida y contienen en cierta forma el entorno de la familia. La llegada del primer nieto es todo un acontecimiento que llena de ilusión a los abuelos, como ser se van formando, ¿verdad? Es como una escuela para ese nieto y los nietos futuros. Yo fui afortunado porque yo vivía con mis abuelos. Claro. Mis abuelos vivían conmigo, con mis padres y conmigo venían mis abuelos. Y además eras nieto único. Nieto bien único. Inmundo. Los mejores consejos para los abuelos novatos y primerizos es cuidarse de no transgredir a los papás. Eso es fundamental. Hay que crecer junto a los abuelos porque eso nos aporta seguridad y felicidad en todos los aspectos. Puede parecer una reflexión muy obvia, sin embargo, a veces en las universidades, sobre todo, y en la Universidad de Oxford y el Instituto de Educación de Londres, corroboraron esto que era antes una creencia, que los niños se crían más seguros, más estables, más confiados con respecto a los abuelos y que aprenden valores mucho más rápido que con sus papás. Lo que nunca deben de hacer los abuelos en la educación de sus nietos. Los abuelos nunca tendrán que hacer las cosas por su cuenta sin tener en consideración la opinión de los padres ante algo que quieran realizar con los nietos. Padres y abuelos deberán ir siempre en la misma línea educativa, siendo los padres quienes decidan qué hacer y cómo hacerlo. Eso a mí me cuesta mucho con mis nietos. Muchísimo. Cuando Dice los que el padre los educa y los abuelos los malcrían. Sí, bueno, pero eso es justamente lo que dicen que no debe hacer. Bueno, pero cuando está. los padres tienen unas normas y una serie de límites que se realizan a los niños, como la parte de la educación, los abuelos tienen que respetar todas las normas, incluso cuando los padres no estén delante. Porque muchas veces uno dice, bueno, no te preocupes porque no le decimos nada a papá y a mamá, y le tapás y le cubrís, pero es parte, yo que sé, también de la pillería de ser abuelos. Los niños, si uno hace esto que yo decía, ¿verdad?, de esconder de sus papás con pillerías, los niños verán una brecha y algo como incoherente, y como son muy inteligentes, por más chiquitos que sean, son rayos rojos, ellos buscarán siempre complacernos, aunque estén desobedeciendo en cierta medida a sus padres. Los niños son como el agua. Buscan una grieta, donde hay una grieta se meten. Sonaste, claro. Si los abuelos no tienen en cuenta estos consejos, las consecuencias con los hijos y con los nietos pueden ser negativas. Bueno, mi hija a mí me dijo un día, si te portas mal, no te lo dejo ver por una semana, con toda razón. No, ¿por qué? Y bueno, porque yo realmente le tapaba cosas a los chiquilines, eran chiquitos. Si los abuelos no tienen en cuenta estos consejos, bueno, esas consecuencias entonces pueden ser cada vez más complicadas. Y vamos a hablar que también es conveniente remarcar que la opinión de los abuelos es válida, pero siempre en forma de apoyo y consejo, pero nunca como una imposición o como una forma de desacreditar a los padres. Los padres son los que deben de educar y criar a los hijos, por lo que sus opiniones deben de ser respetadas. Hoy estuve leyendo en la tarde un informe muy interesante que tiene que ver con la lectura, que capaz que en estas semanas vamos a hablar de eso, que es muy importante que el niño aprenda a leer increíblemente desde la panza. Claro. El técnico que es un gran pedagogo, explicaba que el asunto de leer no significa que tengas que movilizar nada del cuerpo, con lo cual el niño desde bebé puede empezar a leer. Entonces él muestra unas láminas que tienen una frase, una palabra, seguro, y te dicen que te quedes quieto, bien estático, y que a ver si podés leer. Y claro que podés leer, es decir, para leer no precisas movimiento físico. Entonces dice él que cualquier cosa que el niño deba de aprender sin tener un movimiento físico lo puede aprender desde bebito y desde la panza, que es fundamental. Entonces eso me pareció muy interesante porque inclusive
en aquellos abuelos a veces que no tienen mucha creatividad, cosa rara, porque No, si no la se tienen tiene que ellos, hacer. si no la tienen ellos, la tienen los nietos. También pueden colaborar en esto de las fichas de lectura para los nietos, que me parece muy interesante, porque a veces los padres están cansados, vienen de trabajar, tienen mucha cantidad de presiones, y a veces no están con tanto ánimo, ¿verdad?, como para estar con la paciencia de poderles hacer esa lectura. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, con mis padres, que fueron los abuelos de mis hijas, y mis hijas tienen recuerdos increíbles de cosas increíbles que tenían que ver con sus abuelos, como por ejemplo a mi hija, a mi hija mayor, mi papá la llevaba con un portafolio para hacer trámites. Increíblemente la que salió con estudios que tienen que ver con escritorios y todo lo demás es la chica, y la más grande es la artesana. Claro. Pero ella se acuerda que el abuelo la llevaba a hacer trámites. Y son esas cosas que digo que son buenas, porque no solamente nos acordamos de nuestros propios abuelos, sino también de nuestros padres, como fueron como abuelos. Claro, la lectura del cuentito de la noche Es fundamental. Fundamental. Es fundamental. Yo tuve la suerte, después no lo encontré más, de regalarle al hijo de un amigo, ya era chiquito. Siempre le regalé libros para el cumpleaños. Me encantaban los libros porque el padre mucho fútbol, mucha historia, que me parecía, está bien el deporte, me encanta el deporte, pero quería hacer una balanza. Son dos hemisferios distintos, pueden estar combinados tranquilamente. Combinados tranquilamente. Le pude regalar los cuentos africanos de Nelson Mandela. Pero precioso, y todas las noches le leían un cuento de Nelson Mandela. Cuando venga a la Feria del Libro los vas a encontrar, porque están acá, no me acuerdo en qué librerías que estaban, pero están acá. Son cuentos muy lindos porque tienen eso de la sorpresa, Claro. de la cosa de terror. Claro, sí. Es decir, y que a los niños les encanta. Y todas las noches él pedía, antes de dormirse, por favor, que le leyeran un cuentito. Es fantástico, leerle a los niños es fantástico, ponerles buena música es fantástico, tratar de que los niños tengan razonamiento combinado con el arte, las matemáticas combinadas con la música, es decir, son dos hemisferios que pueden trabajar tranquilamente juntos y no son excluyentes. Vamos a un poquito de música para ya entregarle en manos y en voz de Gonzalo Romero. No. Lo que vamos a hablar, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los druidas. Ahí está, sobre los druidas con Gonzalo Romero. Bueno, Gonzalo, arrancamos Con los druidas. con los druidas. Me encantan los druidas. Los druidas fueron personas de la clase sacerdotal en Gran Bretaña, Irlanda y algunas zonas del norte de España, la Galia y norte de Italia. Como personas sacerdotales tenían un nivel y una posición muy importantes. Estaban ellos primero y después venían los jinetes. Que eran los guerreros. Estaban imbuidos en la inspiración. Ellos llamaban Awen, que es inspiración. Su función puede ser sacerdotal, en Irlanda eran sacerdotes, o proféticas en Gales. Los relatos más antiguos de druida, entre los relatos más antiguos está el de Julio César, cuando intentó conquistar las Galias y lo que es hoy en día Gran Bretaña, ¿no? O Irlanda, ese tipo de cosas. Sobre todo porque ellos
tenían una capacidad, ellos creían en la reencarnación y hacían a los pueblos perder el temor a la muerte. Claro. Es decir, eso era fundamental a la hora de luchar. A la hora de luchar contra los romanos no pudieron del todo conquistar esa zona porque los druidas hicieron perder el miedo a la muerte a los pueblos, y los pueblos luchaban con una ferocidad inusitada. No solamente el salvajismo, sino que por la parte de la filosofía y la mentalidad que tenían ellos y la parte cultural que estaban formados, ¿verdad? Sin miedo a la muerte, sin miedo a nada, es decir, eran guerreros. Eran guerreros. Ellos manejaban todo lo que era la parte política, la parte obviamente sacerdotal, también la parte de justicia, hacían sacrificios humanos. Bueno, las religiones antiguas casi todas tuvieron sacrificios humanos. Y otro historiador romano, Plinio, también los describía que ellos iban con túnicas blancas, se reunían en general en los claros del bosque, en el bosque, no tenían templos. El templo era el bosque. Eran animistas, a ellos les gustaba toda la naturaleza. Y solían generalmente subirse a un roble. Ellos tenían dos cosas fundamentales, el roble y el muérdago. Se subían a un roble a buscar muérdago y solían cortarlo, tenían una hoz para cortar de oro. Claro, era ritual. El ritual era eso, vestido de túnicas blancas. Eso es la descripción que hace Plinio de ellos. Claro, el lino, fíjate que era muy común usar. Claro, el lino, el blanco siempre simbolizó la pureza, lo superior, lo que está espirituoso, digo. Entonces estaba bien que ellos hacían esos sacrificios. Ahora el sacrificio humano era tan normal antes. En esas religiones era muy normal. La palabra druida proviene del latín druides, que a su vez fue considerada por los antiguos escritores romanos proveniente de la palabra nativa en céltico, para esas figuras sacerdotales. Otros textos romanos también emplean la forma druidae, mientras que al mismo término fue usado por etnógrafos griegos como druides. O sea que entonces... Hasta en Grecia eran conocidos. ¿La palabra druida es un sinónimo en cierta medida de sacerdotes o de religiosos? No. No, sí, sacerdotes religiosos, pero la primera parte está formada por la parte druí, que es roble. Ajá. Eran considerados los adoradores del roble. Los adoradores del roble, básicamente. Está. El roble y el muérdago eran los principales, sí. Sobre todo en la elaboración de pócimas. Ah, mira. Ellos elaboraban pócimas, muchas pócimas con muérdago. Ah. Obvio, ni que hablar, eran también considerados los médicos de la época. Claro. Porque esas pócimas eran pócimas sobre todo para curar. Y sí. Y también matarían. También sabrían formar. Por el buen camino y por el mal camino. Bueno, la palabra del moderno irlandés para roble es dair. De esta se derivan formas inglesas para lugares tales como Derry, Doire o Kildare. Literalmente lo llamaban el templo del roble. Claro. ¿Por qué? Porque generalmente los bosques eran de roble. Y sí, la nobleza que tiene el roble, fíjate que la forma hasta hoy ha llegado el prestigio de los árboles, de la madera. ¿No? El prestigio de los árboles y de la madera. Y bueno, y eran, obviamente, como ya dijimos, las personas más importantes en su comunidad. Obviamente los romanos intentaron, pero nunca lograron conquistar del todo esas tierras. Claro. Así tenemos lo que se llama el muro de Adriano. El muro de Adriano era un muro que se construyó ahora que estamos en épocas de muros.
A ver, no es nada nuevo. No es nada nuevo los muros. Las murallas, la muralla china, a ver, toda la vida, las murallas de los castillos, acordate, Claro. las ciudades amuralladas, digo. Claro, pero No inventamos nada. No inventamos nada. Y se construyó ese muro, que todo el mundo dice construyan ese muro, se construyó ese muro para mantenerlos alejados Claro. de las tropas romanas, porque las tropas romanas no podían mantener el territorio, gobernar un territorio es muy difícil, y encima actuar contra ellos, que actuaban como guerrilla. Claro. Venían, actuaban y agarraban a la tropa, no sé, había una tropa romana que estaba suelta por allí o que no estaba muy disciplinada, y los mataban a todos con una ferocidad. Y sí, antes, a ver, por eso inclusive hablando un poco de Artigas, mezclando un poco clemencia para los vencidos, es decir, no eran pensamientos muy de las guerras de antes. No. Al vencido se lo mata, es decir, nada de clemencia. Y además había una razón, la razón de la clemencia. ¿Por qué? Porque al vencido generalmente estaba herido. Quien está herido de, no sé, Sí. arma blanca o lo que sea, solía básicamente ¿qué? Cangrenarse, Claro. o infectarse las heridas, y tenía una muerte espantosa. Claro, entonces ya venía, era como una forma humanitaria, decir, bueno, ya matalo, pasalo por el cuchillo, matalo y ya Claro, o déjalo vivo para que se muera sufriendo más está. todavía. No, No, a los que estaban enfermos sí los mataban. los mataban. Con heridas fuertes. Con heridas fuertes trataban de matar. Pero bueno, era eso. Influían sobre todo en la Edad de Hierro, y bueno, y en la primera, antes de Cristo, básicamente 200 antes de Cristo, y después de Cristo, ahí se empezó a diluir un poco, cuando empezó a llegar el cristianismo, la parte de los druidas. ¿Qué otra formación había social y económica y eso en el mundo druida? ¿Qué más había más allá de la guerra? Porque viste que ahora, como que con estas investigaciones modernas que han habido, se ha investigado y se ha descubierto que muchas civilizaciones que se pensaban que eran nómades o que eran desprolijas o que no habían hecho ningún aporte en la cultura, se ha descubierto que de repente hacían determinadas vasijas o tenían determinado procesamiento de algún material. Digo, los druidas, ¿qué tipo de sociedad manejó? ¿Qué tipo de economía manejó? ¿Qué tipo de gobierno manejó? Bueno, principalmente, por más que todo el mundo los califica que estaban en una sociedad muy sangrienta, el comercio primaba. Y sí. El comercio siempre primaba porque ellos, los vikingos también, eran principalmente comerciantes. Claro. Y comerciar era una forma, bueno, si no comerciabas con ellos, venía la invasión. Claro. Hoy en día no estamos tan... Estamos igual. Estamos igual. Es decir, le pones trabas y ya está. En vez de hacer una guerra, le metes trabas y ya está. Metes trabas económicas. Claro, es decir, hoy haces una el guerra. humano, Hoy en día las guerras tenés son que- por la parte económica. Claro, le cortás los pasados, el pasaje, los bloqueás. Digo, es lo mismo, lo que de repente no tiran una bala. Pero Claro. a la larga, es decir, A la generan muerte. Pero si ¿entendés? ellos podían evitarlo, lo evitaban, porque ellos lo que querían era comerciar. Claro. Se han encontrado objetos de otros lados, de gente que ha venido a comerciar con ellos, ¿ah? Que generalmente se encuentran en las tumbas. Claro. De druidas importantes, de gente importante en las tumbas, eran enterrados con sus objetos más preciados. Ujú. Uno de los objetos más preciados, ya no solo por los druidas y los jinetes, en definitiva los guerreros, era la espada. Claro. La espada básicamente era el fundamental, era lo que donde está, bueno, y de ahí deriva también lo que es el culto a la espada, ¿no? Bueno, la espada o se enterraba con el guerrero, o el guerrero la podía esconder o tirar en un lago o en un curso de agua.
En los cursos de agua se han encontrado básicamente muchas, bueno, desde espadas hasta objetos cotidianos, claro, y valiosos. claro. Lo que pasa que, a ver, la espada en cierta medida era como que hoy le saques la computadora a un político, a un periodista, a un comerciante, le saca, es decir, era su medio de defensa. Tenía. Era y sobrevivencia. Sobrevivencia, ¿no? medio de defensa, porque con la espada, bueno, claro, leña. Mataban animales, claro, obviamente para subsistir y para comer. Claro. ¿Qué otra cosa? Y defensa personal. Y defensa personal. Ah, o sea, la espada era todo, era como... Por eso se le daba tanto valor. La tarjeta de crédito de antes. Mirá la comparación que me mando, ¿no? Bueno, pero a ver, hay gente que se muere si no tiene una tarjeta de crédito. Está bien. Y escúchame, y los druidas, para ellos la espada era el arma, el transporte, la defensa, para esa sociedad abastecimiento, sí ¿no? Era todo. Claro, claro. Y la forma de comerciar era eso, o comerciás o hay espada. O vas a la muerte. O vas a la muerte. Claro, pasa que además eran grupos, agrupaciones que también tenían una especie de si bien se dice que eran sedentarios, eran bastante nómades, es decir, tenían acá ya 25.000 lugares, ¿no? Tenían lugares, eran nómades, pero... ¿Y establecieron ciudades los druidas? ¿O no se ha encontrado? Se han encontrado tumbas, pero de repente se han encontrado tumbas, ajá, lugares arqueológicos donde han estado, pero no, ajá, trataban de estar con esas sociedades en un lugar fijo, muy permanente. Claro. Porque ellos estaban en constante guerra, sobre todo cuando vinieron los romanos, ¿verdad? Claro. Porque los romanos, en donde había una ciudad establecida, para ellos era mucho más fácil. Claro. Tener una ciudad establecida, sitiar la ciudad, controlar la ciudad. Claro, pero además es fácil de entender, porque cuando vos no tenés nada, podés correr todos los riesgos del mundo, pues no tenés nada para perder y tenés mucho de repente para ganar. Pero el Imperio Romano, que es una de las sociedades más poderosas que se arma en la antigüedad, fíjate que establecían lugares fijos, con casas, con todo, acueductos, con callecitas, con senderos, con rutas, es decir, establecían todo. ¿Por qué? Porque después que vos tenés una casa, que estás con todo establecido y todo lo demás, tenés miedo de perderlo. Entonces, vas a la guerra o transás. Y claro, ellos trataban de estar lo más liviano de equipaje posible. Claro. Para ese tipo de cosas. Como los hunos, iban... Claro, eso, además otra cosa, se supone, hay gente que dice que lo que es las ruinas de Stonehenge, uh-huh, sería como decir un templo para los druidas. Más que nada son templos los que se han encontrado entonces. Más que nada algo así como templos, uh-huh, aunque obviamente los druidas preferían el bosque para sus actividades. Claro. El bosque para sus actividades porque era lo más escondido, lo más terrorífico en aquella época. Claro. Le daba miedo hasta a los soldados romanos entrar en el bosque. Claro. En un bosque oscuro, imagínense, con todas las alimañas que hay, sin saber quién te puede estar esperando en ese bosque. Claro. No, además, estaba todo el mundo por descubrir también. Por descubrir. Porque los animales, todo lo que podía haber en un bosque, en una zona donde vos no estuvieras acostumbrado a estar, todo era como deslumbrante, ¿entendés? Porque era entrar en un mundo que yo no conocía. Entonces, obviamente, que ellos lo manejaban como pez en el agua. Ellos se manejaban en ese mundo como pez en el agua, uh-huh, y les resultó muy bien contra los romanos, porque los romanos tenían una conformación muy pétrea, uh-huh, forma de moverse, se movían se movían legiones. Claro, tenían toda una estructura, ¿no? Toda una estructura que es muy difícil de mover dentro de un bosque. Ah, imposible. Imagínense mover
una legión con los carros, los caballos, dentro de un bosque tupido. Imposible, y todo el armamento y los escudos y todo lo que llevaban. Todos los armamentos y los escudos con eso. Imposible. Si se aventuraban ahí, tenían que ir en menor número, claro, y más desprotegidos. Sí, sabiendo que podían morir porque los otros sabían el territorio. Sabían el territorio, sabían el lugar, sabían un montón de cosas, en definitiva, que el resto no. Es una belleza hablar de estas civilizaciones que muchas veces, a veces la gente no las conoce o no las recuerda, pero repasamos un poquito de lo que además otra cosa, en el liceo veíamos 4 renglones y para de contar, no íbamos tan profundamente, se dedicaba más al Imperio Romano, a los egipcios, a los griegos, porque tenían estructuras mucho más importantes, y de repente estas civilizaciones no. Porque en realidad es una cuestión básicamente, pues nosotros somos latinos. Nuestro derecho es latino básicamente en sí. Sí, el derecho romano. El derecho romano es lo que te tratan de enseñar y no está mal, es muy valioso. Pero esto también es muy valioso, porque esto también deriva parte del derecho anglosajón. Claro, pasa que, a ver, yo entiendo que la educación tan global, ¿verdad?, que nos explican la historia universal desde el principio de la humanidad, todo bárbaro, pero me parece que cada cultura ha tenido su riqueza y cada cultura ha hecho sus ciertos aportes. Fíjate hoy que yo creo que en el liceo veíamos los dibujitos de las runas, con mucha suerte y viento a favor, y dependía del profesor, ¿verdad?, de los celtas, cuando la cultura celta es tan rica. Vos eso lo sabés porque estudiás todo esto. Cuando estudiábamos Latinoamérica o Sudamérica, o la América descubierta, ¿verdad?, y bueno, los aztecas, los mayas, y por ahí, ¿viste? El Popol Vuh. Pero no lo tratabas. No. En el liceo no lo trataba, lo venís a descubrir después. Pero tenés otras organizaciones indígenas también, que son muy importantes y que han hecho muy buenos aportes, que están ahí, es decir, que sobreviven ahí como solapadas, pero están ahí. Lo mismo pasa con el aporte que ha hecho las culturas africanas. Digo que, a ver, ni se menciona. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante decir de los druidas. Los druidas eran muy instruidos, sabían leer y escribir. Sin embargo, tenían prohibido escribir sus rituales. Claro. Sus rituales no se escribían, se pasaban de forma oral. Claro. ¿Y cómo se pasaba de forma oral y acordarse de tantas cosas? A través de la poesía. Claro. Ellos hacían, ¿qué se llama? Mnemotécnica, eso. Sí, mnemotécnica. Mnemotécnica. Básicamente ellos hacían eso, era la poesía para poder recordar los rituales. Pero es normal, porque eso lo hicieron los romanos, es decir, todas las culturas antiguas, los africanos, las culturas antiguas todas utilizaron la poesía por la rima, porque realmente es lo que te hace recordar, ¿verdad? Claro, las palabras de memoria. Es mucho más fácil a través de la rima de una poesía que a través de un cuento. Es decir, en un cuento vos podés inventar, sustituir una palabra, pero en un ritual eso no lo podés hacer. Y ellos calculaban, teniendo un discípulo, porque en general ellos tenían discípulos para eso, que alcanzaba uno la madurez de entender todos los rituales, 20 años llevaba. Y sí. Unos 20 años a aprender todo el ritual. Era como un sacerdocio en sí. Claro. Hacer todo eso. Era una carrera. Claro, era una carrera. Los sacerdotes eran unos profesionales en sí, porque vivían solo de eso, trabajaban solo de eso. Solo de eso. Ajá. Eran muy respetados y consultados por el pueblo. Y sí. Ajá. Y no había quien no tuviera un asesor sacerdote que le dijera qué hacer, sobre todo los gobernantes. Los gobernantes, sobre todo. Y bueno, y esa parte de la creencia en la reencarnación, saber que sin hablar de alma en sí, eso decía, pasabas a otro cuerpo. Claro. Eso les da una libertad de espíritu. Muy fuerte. A la hora de afrontar la vida y los problemas, la vida, la muerte. Claro, y eso es lo que le hace no tener miedo a la muerte también.
Ajá. Y cuando luchaban como si no hubiera un mañana. Ajá. ¿Y los druidas están vinculados con las runas o no? No, en una primera etapa no. Uh-huh. Después, bueno, porque los vikingos también invadieron Gran Bretaña. Ajá. Cuando los vikingos invaden parte de Gran Bretaña, bueno, ahí tienen algún contacto. Se hace una fusión, ¿no? Tienen contactos y se hace fusión. No olvidemos que el derecho de Gran Bretaña, básicamente, el derecho comercial inglés es derecho vikingo. Ajá. Los vikingos le enseñaron a los ingleses en sí a comerciar, más allá de lo que comerciaban los druidas. Ajá. Los vikingos... ¿Los fenicios? No. Los fenicios eran grandes comerciantes. Eran grandes comerciantes. Capaz que tuvieron contacto con los vikingos. Es lo más probable. Lo más probable. Ajá. Sí, las sociedades que estaban muy emparentadas. Gonzalo, vamos a tener que hablar de todas estas sociedades, porque hay tantas similitudes en las medidas que se tomaban antes con las que se toman ahora. Muchísimas. Que la gente a veces no se da cuenta lo parecido. Hablamos de murallas que existen. Y muros. Y muros que existieron y que existen y ahora. Y que todavía existen. Que desgraciadamente existen. Ajá. No, pero hay unos que arqueológicamente están sobreviviendo, pero hay otros que modernamente los están construyendo. Claro, modernamente se lo construye. ¿Y para qué? Ajá. Se construye. Y bueno, lo que pasa es que el humano a veces su deseo de expandirse supera un poco el derecho del otro, ¿verdad? De preservar su territorio. Y a veces hay territorios que se fortalecen con las llegadas de otras personas, y sin embargo los niegan, pero los llaman cuando se les da la gana, para que les recojan la cosecha, ahí está, y después los echan. Y eso realmente es lo triste, ¿no? Porque hay países que realmente tendrían que tener más limitado también la llegada, ¿verdad?, de extranjeros, porque en realidad a veces ni tienen para los suyos poderse mantener o poderse mejorar. Yo vi unos documentales, me encantan los documentales, vi unos documentales de cómo están absorbiendo personas en África. Ajá. Y cómo los chinos están haciendo muchísima, pero muchísima cantidad de obra en África, y los hindúes. Seguro. Las castas medias y pobres de los hindúes, los indeseables, los famosos indeseables, los intocables, son castas que están evolucionando muchísimo. Ese es otro tema que tenemos que tratar, porque es muy interesante cómo las sociedades modernas, cómo esta forma de comercialización, esta forma de la informática ha roto en cierta medida algunas capas ancestrales en donde había una línea de pobreza y miseria que parecía que nunca más iba a poder solucionar. Sin embargo, algunos los han empoderado. Los ha empoderado el conocimiento, pero es todo gracias a tener de la mano igual el falta mucho por hacer, ¿verdad? No, bueno, pero a ver, estamos hablando de millones y millones de habitantes en un territorio extensísimo, y millones y millones de años que siempre pasó lo mismo. Entonces, claro. No millones, pero cientos de años que pasó lo mismo. Y además las personas asustadas por las religiones, y también tendríamos que hablar un día sobre el beneficio y el desbeneficio que generan las religiones como control social, ¿verdad? ¿No te parece interesante? Sí. Bueno, yo le agradezco a Esther que estuvo hoy con nosotros. A Esther, ¿también tenés experiencias buenas de las abuelas, los abuelos? No tenemos. Bueno, entonces, igual, bueno, te prestamos un abuelo si querés, una abuela. Tenés abuelas prestadas. Bueno, eso es lo mismo. Es decir, es como las madres prestadas, como los tíos prestados. Yo le presto mis nietos a mis amigas que no tienen todavía nietos. Y bueno, le mando un beso muy grande a las abuelas y a los abuelos en este día que han pasado. Esperemos que hayan pasado un día muy lindo. Por suerte no tuvimos el tornado que se anunció. No, gracias a Dios no. Por suerte, que era una no cosa más nada. No, ya no. Es decir, somos un país tan
chiquito que no necesitamos tornados ni huracanes ni nada de eso. Eso que lo dejen para los países grandes, que son países que tienen palmeras y todo eso. Nosotros no tenemos nada. ¿Para qué quieren traernos las palmeras? Claro, a ver, y además no hacemos buenos videos tampoco sobre eso. Mejor que esas cosas vayan para otro territorio. Nos vamos con Sabor a mí. Bien. Para que les quede a nuestros oyentes el sabor. Y ya saben, si quieren escucharnos, nos pueden escuchar los miércoles de 19 a 20 horas en la 88.7 Ciudadela, o si no, on demand, o a pedido o grabado, en YouTube o en iVoox. Ahí está. Y pueden encontrar las direcciones en las páginas de Facebook, y ahora estamos también en Instagram. Bien. Bueno. Qué cogote. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, Esther. Gracias.